hubo un momento en mi vida que toqué fondo, donde sentí mucha angustia, mucha tristeza y mucha soledad y que quiero seguir mi vida, para qué quiero seguir viviendo. Me decidí estudiar para ser sacerdote, ChatGPT, capacitar a personas que quieran escuchar de una forma mucho más barata y eficiente, potente. Hay un video que tengo que tiene más views que cualquier video que Shakira tiene en TikTok, que no damos abasto con la cantidad de voluntarios que hoy tenemos, que la frase exacta es: mi jefe no me escucha. Va a estar basado en la capacidad empática genuina, es a mejorar mucho más rápido nuestros A/B testings. En este momento ya hemos podido acompañar emocionalmente a más de 40.000 personas. 3 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años sufrían problemática de salud mental. Hoy son 6 de cada 10. Hola a todos y bienvenidos a Prom Project. Hoy nos acompaña Juan Pablo Villani. Juan Pablo es emprendedor de empresas de base tecnológica con impacto social. Bienvenido, Juan Pablo. Teníamos muchísimas ganas de tenerte hoy aquí con nosotros, sobre todo porque nos ha impresionado mucho de tu historia, que has conseguido conjugar dos cosas que normalmente parecería imposible que estuvieran juntas, que es la emoción humana, la empatía, con algo tan artificial como es la inteligencia artificial. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿cuál es tu historia? ¿Qué es lo que te ha llevado o qué camino estás haciendo con la empatía? David, un gusto y muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de Prom Project. Me encanta que creo que la inteligencia artificial necesita más espacios de reflexión y de pensar y de buscar y encontrar también, para quien quiera emprender o quien quiera desarrollar cosas con IA, esos caminos que le ayuden a tener una vida más plena también, tanto para ellos mismos como para sus clientes, sus colegas, sus compañeros. Así que feliz de participar y te cuento un poco, si querés, mi historia. Bueno, tú has hecho girar toda tu carrera o estás haciendo girar tu carrera en torno a la empatía. Lo primero que creo que es de obligado que te pregunte es ¿qué es la empatía? ¿Cómo la definimos? Bueno, a mí no me gustan las definiciones, no me gustan las cosas son así, pero sí prefiero abordarlo desde qué sucede cuando hay empatía. ¿Qué sucede cuando dos personas o más están en una conversación y yo digo, acá pasó la empatía, sucedió la empatía, ¿no? Y para mí lo que sucede es que las personas que están conversando se sienten un poquito menos solas, se sienten comprendidas mutuamente, se sienten que la otra persona realmente entendió de alguna manera un poco su mundo, entendió un poco lo que está pasando. Y ya eso lo que genera es una unidad y una conexión. Y esa conexión, cuando sucede, cuando se da, yo le llamo empatía. ¿Y esa conexión cómo la has vinculado con la inteligencia artificial? Al final del día creo que como contar un poco mi historia o un punto, ¿no? Para mí la empatía es algo que guió siempre mi camino. Sufrí mucho la soledad a la adolescencia, o sea, sentirme solo, sentirme incomprendido por mis padres, por profesores, por compañeros del colegio, que momentos me sentía sin amigos. O sea, esa experiencia de la soledad fue para mí muy fuerte y probablemente a mucha gente que atraviesa la adolescencia le pase algo similar, ¿no? Y al final es un proceso natural. Y en ese proceso, bueno, durante 4 años me decidí estudiar para ser sacerdote y en esa decisión y ese camino en realidad era porque cuando empecé a experimentar el sentirme escuchado y comprendido por otras personas, en su momento un sacerdote, y después fueron otros colegas, otros amigos en una comunidad religiosa, y ahí dije, va por acá, esto me encanta, esto me llena, y qué lindo poder darle este espacio de escucha a otros. Pero en ese camino, ¿no? Dejé el seminario, volví para el mundo emprendedor, pero también estudié consultoría psicológica o counseling, que sería como un especializado en desarrollo personal, y en eso conocí a un libro que se llama Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Y a partir de ahí inicias tu historia de emprendeduría. ¿Cómo es ese momento? ¿En qué momento empiezas a generar tu propia empresa o tu propio proyecto empresarial? Bueno, sí, en realidad cuando vuelvo del seminario empiezo a estudiar AD, Administración de Empresas, y en ese momento yo ya sabía de tecnología y siempre mi corazón iba por el lado de la empatía y por otro lado la tecnología. Y ahí me enfoqué en la tecnología y cómo hacer negocios. Primero empecé un negocio, lo que en España es Globo, sería el Globo de Conosur. O sea, me asocié con unos chicos de Uruguay, yo estaba en Argentina, y empecé pedido ya en Argentina, que es como el globo de Conosur.
De ahí estuve 2 años, 3 años emprendiendo, creciendo, vendí mi parte, abrí otra startup, una de música, que la expandimos a múltiples países. De hecho, conseguimos inversión de Telefónica y de España y otros fondos, y ahí lo hicimos escalar, tecnología, que en el fondo sería una especie de Spotify, pero para las marcas, para los negocios. Eso lo hicimos crecer un montón, pero hubo un momento en mi vida que toqué fondo. Llegué a un momento de crisis emocional donde con una hija de 2 años me separé de la mamá de mi hija, y ahí entré en una etapa donde sentí mucha angustia, mucha tristeza y mucha soledad, y en ese momento dije, basta, ¿para qué quiero seguir mi vida? ¿Para qué quiero seguir viviendo? Y mi respuesta fue, quiero dedicarme al impacto social y a unir mis 2 mundos, la tecnología con la empatía. ¿Y entonces qué empresa creas? Lo primero que creo es Aquiestoy.chat. Aquiestoy.chat, que lo co-creo, una socia. La intención es que menos personas, que no haya nadie que sufra en soledad. Ese sería el sueño, ¿no? Como que toda persona que esté sufriendo pueda sentirse acompañada por otro ser humano. Y esto que estoy diciendo es muy importante porque no estoy diciendo que toda persona que esté sufriendo sea acompañada por un bot o una IA. Que toda persona que esté sufriendo pueda contar y pueda tener con otro ser humano que le brinde escucha en ese momento de soledad, de sufrimiento, donde no tiene a nadie con quien hablar, donde no tiene ninguna barandilla de que sostenerse, donde está ahí solo consigo mismo y dice, no puedo más o no quiero seguir con esta vida que tengo, lo que sea, que tenga alguien que lo apoye en ese momento. Eso es súper bonito porque al final en la vida, efectivamente, todos vamos a atravesar por momentos en los que nos sintamos solos, y siempre el tener una mano tendida a la que poder agarrarte, quizás es lo que va a marcar la diferencia entre continuar o, oye, igual empezar a pensar que a lo mejor hay cosas que ya no tienen sentido. Es que totalmente. Y creo que esa es la magia también que tiene la vida, ¿no? A veces cuando tocamos fondo, cuando tocamos emociones difíciles, es cuando más valoramos esa presencia humana, esa conexión emocional con un otro o una otra, que te ayuda y te da identidad, te da pertenencia, te da sentido. Y ahí es cuando reconoces luces en ese camino y decís, es por acá quiero seguir. Total. ¿Y qué ves? ¿En qué momento es que tú estás en todo ese proceso con este proyecto y que entra la inteligencia artificial? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo sucede? Al final la tecnología siempre fue parte de mi mundo, ¿no? Como la tecnología ayuda a eficientizar, a escalar y a disminuir costos. En ese sentido, un gran costo que teníamos nosotros en Aquiestoy, imagínate que nosotros con $40.000 de financiamiento logramos acompañar a 40.000 personas. Es decir, 40.000 personas dividido 40.000 significa $1 la escucha humana. O sea, logramos capacitar a más de 120 voluntarios para que dieran esto a $1 la escucha en términos de impacto, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo hago para que cuando recibamos $100.000 vamos a acompañar a 1 millón de personas? Porque hay días que nos escriben más de 5.000 personas y no damos abasto para dar esa respuesta. Y cuando, pensando en qué caminos de disminuir los costos, uno de nuestros costos es cómo capacitar a los voluntarios, porque tenemos que capacitarlos y cuidar que estén bien aplicadas las prácticas de cómo escuchan ellos a otras personas en crisis, como muchas otras ONGs que dedican a esto. Y dije, ¿cómo puedo hacer? Y de repente, ChatGPT, OpenAI lanzando esto al mundo, y yo digo, no lo puedo creer. Acá hay algo, acá tengo que meterme porque acá tiene que haber una forma de usarlo para capacitar a personas que quieran escuchar, que quieran brindar su escucha de una forma mucho más barata y eficiente, potente y escalable. ¿Porque estáis atendiendo a 5.000 personas? Bueno, en realidad no. Ese es nuestro problema, ¿no? Como el issue y la gran problemática nuestra es, a veces en TikTok somos hipervirales. O sea, para que tengas una noción, hay un video que tengo que tiene más views que cualquier video que Shakira tiene en TikTok. O sea, en ese nivel, obviamente no somos influencers, pero nos pasa que TikTok nos quiere o el algoritmo nos mueve mucho. Y claro, hay veces que un video se viraliza y nos escriben tantas personas que no damos abasto con la cantidad de voluntarios que hoy tenemos. Entonces tenemos que escalar esa cantidad de voluntarios. Y ahí es donde viene ese apoyo de la IA. O sea, hasta este momento ya hemos podido acompañar emocionalmente a más de 40.000 personas, o sea, 42.300 por ahí. Y ahí es cuando tú coges y dices, voy a crear la parte de apoyo, de entrenamiento de voluntarios, pero apoyándose en la inteligencia artificial. ¿Y cómo formas tú a esos voluntarios o cuál es tu cuerpo de voluntarios? ¿Cuántos sois? Hoy somos alrededor de 120 y en definitiva ese es el gran secreto de lo que estamos ahora lanzando, ¿no? Que es un poco lo que empezó a hacer es, bueno, ¿cómo integro la inteligencia artificial para capacitar a personas que quizás no tienen formación en la escucha humana en crisis, a que lo puedan hacer?
Una de las mejores prácticas, y acá vuelvo a comunicación no violenta, o cuando yo estudié counseling, esta sería como la consultoría psicológica, una de las mejores prácticas con la que mejor aprendía no era cuando leía el libro, la teoría de cómo se escucha, sino cuando lo practicaba con otros. Todo el tiempo en las clases era practicar, a ver, ahora practican la escucha, bueno, ahora van a trabajar en la capacidad de hacer reflejo, parafraseo, ¿no? Entonces, hacíamos la práctica y claro, en la práctica aprendía. Yo podía teóricamente decir, para escuchar a otro, una práctica importante es el parafraseo. Pero cuando lo vivía en una práctica, cambiaba todo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Vamos a dar una pequeña formación con pequeños videos, etcétera, pero al mismo tiempo vamos a hacer que las personas que quieran ser voluntarias pasen a conversar con un chatbot programado con inteligencia artificial, donde hagan role-playing, pero donde ellos no sean los usuarios que van a hablar con la inteligencia artificial, donde la inteligencia artificial sería el psicólogo o el counselor. Al contrario, ellos pasarían a conversar con una inteligencia artificial que se haría pasar por un usuario en crisis. Estoy con ideación suicida, estoy con una complejidad, o falleció mi mamá, o lo que sea, y cómo lo viven, y cómo lo experimentan, y cómo lo hacen, y de esa manera, en esa conversación, la IA le va dando el feedback sobre cómo fue su escucha y dónde tienen que mejorar, dónde tienen que trabajar mejor el proceso. Y ahora vamos a una cosa un poco más técnica aquí en aquiestoy.chat. ¿Cómo lo habéis entrenado? ¿Cómo entrenas a ese chatbot para que te dé esas respuestas? Esto es lo maravilloso de la inteligencia artificial. Yo creía que mi entrenamiento iba a ser mucho más complejo. Yo creía que iba a necesitar mucho fine-tuning, mucha información detrás. Nosotros no usaremos nunca la información que viene de las conversaciones. Eso es completamente anónimo y completamente cuidado. Pero sí, obviamente, podemos hacer mucho ejemplo posible. Pero era mucho trabajo y lo sorprendente es que la IA, cuando le marcas con buenos prompts los marcos de trabajo, entiende muy bien lo que es el reflejo. Entiende muy bien lo que es que la otra persona sienta consideradas sus emociones. Entiende muy bien los patrones fundamentales de una buena escucha, con lo cual dar feedback para la IA es algo muy sencillo cuando le marcamos eso, y eso es lo sorprendente, no lo voy a creer. O sea, le puse los prompts y de repente, wow, está dando un feedback tan bueno o incluso a veces mejor que lo que puede dar un psicólogo, psiquiatra o coach que es especializado en escucha empática en crisis. ¿Y cómo ha transformado esto a tu cuerpo de voluntarios? Es decir, antes tendrías 100 voluntarios, 120 voluntarios, ¿y qué ritmo tenían para entrenarse? ¿Cuánto tardaba una persona desde que entraba en tu canal hasta que estaba preparada para escuchar y para escuchar de una manera adecuada y positiva? ¿Y cuánto tiempo tarda ahora? ¿Cómo es ese proceso? Y es eso justamente ahora, la diferencia en realidad, más que cuánto tarda, es nuestro costo. Antes teníamos este costo y ahora llegamos a tener, o sea, según los cálculos que hicimos, ahora para este año que se viene fuerte, que vamos a escalar porque, bueno, hemos recibido apoyo de un banco importante aquí en España y de una fundación que se llama Ship2E, que nos han apoyado para seguir escalando, y parte de ese proceso y de esa escalada es aprovechar esa disminución de costo que antes estaba en $1 por escucha. Creemos que vamos a llegar a 10 centavos de dólar por escucha. Entonces, con ese impacto tendremos, o sea, imagínense, o sea, me dan $100,000 y hay 1 millón de personas que se van a sentir menos solas. Es impresionante lo que podemos lograr. Y yo y nuestro equipo, y cuántos seres humanos más, si ponen su energía en contribuir al bienestar de las personas, pueden aprovechar la inteligencia artificial que da estas bondades para poder escalar el impacto. ¿Y cómo monetizas? Tú, ahora que hablas de dinero, que has recibido financiación de un banco, de otra entidad, ¿cómo monetizáis? ¿Cuál es vuestro modelo de negocio? Bueno, ahí uno de los puntos claves es que gracias a este proceso de capacitar a personas en empatía en momentos en crisis, lanzamos un nuevo negocio porque dijimos, a ver, si ya entendimos cómo capacitar a personas en crisis, ¿quiénes más pueden necesitar esto? Mi sueño es que toda persona pueda tener aprendizajes bien sencillos y claves sobre empatía. O sea, tengo una hija, tiene 6 años, me encantaría que la escuela, o como a mí me hubiese gustado que la escuela me hubiese enseñado a cómo generar relaciones más nutritivas, más honestas, más auténticas, cómo saber reconocer mis emociones y las del otro, cómo saber tener conversaciones. Me encantaría que mi hija tenga eso, y ese tipo de aprendizaje, y todos los seres humanos tengamos ese tipo de aprendizaje. Y en ese sentido dijimos, ¿y por qué no usamos esta IA y este trabajo que hicimos para los voluntarios para capacitar a personas en empatía? Y ahí nació Empatía.ai. Que Empatía.ai es una empresa diferente a la fundación aquiestoy.chat, una empresa donde específicamente nos dedicamos a entrenar en empatía. Ahora empezamos para empresas, por ejemplo, futuros líderes que quieren tener un equipo a cargo,
para que tengan trabajos de role-playing con una IA entrenada en darle feedback sobre empatía, donde tengan prácticas como, por ejemplo, cómo despedir a alguien. Bueno, hola, imagínate, tengo enfrente a la persona que quiere entrenar, soy el bot, y el bot le va a decir, bueno, ahora tienes que despedir a alguien con quien has trabajado hace 4 años, y tienes que hacerlo de una manera que sea, obviamente, empática y siguiendo con un protocolo cuidado por la empresa. Y ahí es donde se viene la magia de lo que está surgiendo. Wow, imagino colas de jefes o de futuros líderes de empresa llamando a tu puerta, porque si hay un problema en las organizaciones, efectivamente es la comunicación empática, la comunicación positiva, y al final todos los que estamos dirigiendo equipos vamos siempre buscando cómo solucionar el que es el principal problema o el problema más grande que yo veo o que puedo entender que hay en una organización, que es el de gestionar personas. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho, si se fijan las estadísticas en diferentes estudios, en promedio o en general, hay la primera razón por la que se queja la gente, o sea, en estudios hechos a empresas, la primera razón es por la paga. Creen que les gustaría que se pague mejor. Pero la segunda razón fundamental por la cual se queja la gente y renuncia a los trabajos es que la frase exacta es: mi jefe no me escucha. No me siento escuchado por mi jefe. No me siento comprendida por mi jefe. Y ahí es donde viene el efecto de una buena escucha empática, porque nadie nos enseñó a escuchar. ¿En la escuela tuviste alguna vez una clase para aprender a escuchar? ¿En la universidad tuviste una clase o una materia, algo donde te ayudaran a trabajar el proceso de escucha humana? Donde no solamente entender como comprensión de texto, sino hacer al otro sentirlo comprendido. Entonces, tu visión desde empatía.ai es ayudar a través de un chatbot a que jefes, líderes de equipo aprendan a escuchar a sus equipos. Exacto, y no solamente escuchar, sino comunicarse de una forma empática, honesta y transparente. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama Radical Candor, que muchas empresas, por ejemplo Globo sé que la usa, y muchas empresas de tecnología, es el mundo donde me muevo, probablemente muchas otras empresas también, la usan como base para dar feedback. Claro, y enseña un proceso para dar feedback con empatía, con honestidad, pero con empatía, donde tiene en cuenta las emociones propias y las del otro, las necesidades propias y las del otro, donde busca puntos en común. O otro libro que se llama Crucial Conversations, me encanta, de la Universidad de Stanford, creo, donde se basan específicamente en buenas prácticas. Y es muy impresionante porque cuando tú haces trabajos con prompts en ChatGPT, saben perfectamente lo que es Radical Candor, sabe perfectamente lo que dijo, lo que pone. Y cuando tú le pides que dé un feedback sobre una conversación basado en, por ejemplo, Radical Candor, tiene una gran capacidad de darte buen feedback. Claro, al final se sabe el libro de memoria. Es mucho mejor que yo y que la misma autora, probablemente. Grande. Y ¿qué metodología estáis siguiendo o qué metodología seguís en empatía.ai? Porque ya habéis lanzado la aplicación en fase beta, creo, y aparte, o sea, me planto delante de un chat y le voy escribiendo, o lo habéis dividido en lecciones, o ¿cómo habéis organizado todo ese conocimiento? Lo basamos un poquito en la práctica de Duolingo. O sea, dijimos, ¿quiénes son los...? Yo siempre soy yo le llamo, mi táctica de vida es subirme sobre hombros de gigantes. No tiene sentido inventar la rueda. Es quiénes son los mejores haciendo algo, aprender de ellos y después desde ahí modelizar eso para hacer algo aún mejor si puedo, ¿no? O darle mi toque. Lo hago así creando contenidos en TikTok, lo hago así también creando empresas o creando cómo ejecutarlo, ¿no? Entonces, en este caso fue una especie de mix entre usar una buena forma de enseñar con videos cortos tipo TikTok, basados con una aplicación de inteligencia artificial, no sé si conocen Synthesia, que directamente le pones un texto y es una persona o es una avatar hablando y dando la pequeña explicación. Sumado a eso, pequeños ejercicios más tipo multiple choice, tipo Duolingo, y después ya viene una conversación directamente con un bot con el cual tenés el role-playing. Primero tenés pocas conversaciones y muy específicamente centradas en un nicho, ¿no? Por ejemplo, ahora vamos a practicar el reflejo y tienes que hacer la práctica y la conversación donde te van a dar feedback del reflejo. Pero de a poquito te van abriendo y te van soltando para que tengas experiencias más complejas. Muy bien. Estabas comentando comentas, ¿no?, que usas la IA para darle superpoderes de empatía a la gente. Y como negocio,
Empatía.ai, ¿en qué momento está? ¿Qué superpoderes está dando? Y sobre todo, ¿qué superpoderes necesita? Bueno, al final es un poco eso. Hoy estamos en modo beta, estamos con algunas empresas ya muy grandes. Honestamente, cada vez que les cuento a personas de recursos humanos de esta práctica, me dicen, por favor, lo quiero probar ya. Así que estamos en esa fase beta con grandes empresas para validar que el producto es lo suficientemente simple y fácil de experimentar y de hacer, porque al final del día todos tenemos que trabajar y mucha gente está como cansada de todas las cosas que recursos humanos les hace hacer, ¿no? Entonces, por eso queremos hacerlo, por eso Duolingo es como esa experiencia rápida, fácil, práctica, que no se termine siendo una carga muy pesada para el día a día. ¿Y cómo algo que no tiene empatía puede terminar ayudándole a alguien a ganarla? Eso es lo impresionante y eso es lo que me enamoré, honestamente me enamoré de Marshall Rosenberg y su libro Comunicación no violenta. Recomiendo a cualquier persona que esté escuchando esto que lo lea, porque te enseña un framework. A mí me gustan los frameworks. Y te enseña un framework. Te pone un framework donde cómo estructurar al menos tu conversación desde una lógica de fondo, no para que lo veas como un robot, pero sí qué cosas considerar en una conversación e incluir en una conversación para potenciar y facilitar la comprensión mutua en esa conversación. Y al final es un framework. Y a las máquinas les encantan los frameworks. Entonces, cuando le das un framework a ChatGPT y decirte, mira, estas son las partes importantes a considerar y a decir, entonces ChatGPT es un genio o una genia en hacer ese feedback y analizarlo. Ahora, hay algo que no tiene, hoy por lo menos, cuando usamos OpenAI con ChatGPT, no tiene, que probablemente en el futuro lo tendrá. Probablemente en el futuro lo tendrá. Que hoy no tiene, que es capacidad de sonar humano. No es que no lo va a aprender. Lo va a aprender. Pero hoy, cuando le pides, a ver, ¿no? Da tu empatía y es muy robot. Como que no lo sientes del todo real. En el camino, probablemente, quizás cuando escuchen esto, ya ChatGPT mejoró de tal manera que tiene olor a humano, decimos nosotros, ¿no? Pero el punto nuestro es que nosotros lo que queremos defender y cuidar, y por eso lo que decía al principio, y creemos que vamos a ayudar a que la IA potencie eso, es que los seres humanos seamos capaces de brindar esa escucha y esa presencia. Que eso, para mí, esta es mi visión personal, eso va a ser irreemplazable. O, en todo caso, va a ser lo cual te van a valorar en el futuro. Mucho más que cuánto sepas hacer algo, es cuánto sabes escuchar a tu alrededor y responder a tu entorno con la flexibilidad de lo que está sucediendo. ¿Tú crees que al ritmo que va esto, que va tan rápido, todo el desarrollo de la inteligencia artificial, esta semana ya no paran de lanzar como novedades en que los ChatGPT ya están pasando a agentes GPT que son capaces de trabajar con diferentes ChatGPT, toda la orientación que hay desde las grandes empresas de la inteligencia artificial yendo hacia esa AGI? ¿Dónde está? ¿Cómo te imaginas tú ese futuro? Y sobre todo, va a llegar un momento en el que va a ser muy difícil distinguir, por lo que estabas comentando ahora, ¿no? Distinguir entre lo que es una empatía o una relación humano a humano y una humano a máquina. ¿Cómo ves tú ese futuro de la inteligencia artificial? Yo creo que bueno, el futuro es impredecible. Hay millones de caminos distópicos y utópicos a los que podemos llegar. Y ahí es donde yo me pongo como esa pregunta interna, que es decir, ok, futuros hay miles posibles, muchos posibles, o sea, nada de lo que yo diga es seguro que va a pasar. Pero en esos futuros posibles, ¿cuál es el futuro posible con el cual a mí me gustaría que ser como protagonista de ese cambio, de esa situación y de esa vida, ¿no? Y ese justamente es donde los seres humanos seguimos viviendo de una manera como donde nos conectamos entre seres humanos de una manera emocional, donde nos comprendemos y donde nos sentimos útiles y donde nos sentimos capaces de hacer cosas que contribuyen al bienestar mutuo y al bienestar personal y planetario. Entonces, al final del día, pueden haber miles de futuros posibles, porque creo que esa es la magia de la libertad, de la vida y de los futuros posibles. Pero, la pregunta para mí es, ¿en cuáles querés incidir? Bueno, yo quiero incidir en este. ¿Y cuáles crees que son las red flags, ¿no? de todo este desarrollo de la inteligencia artificial, de toda esta comunicación entre la máquina y el hombre, el perfeccionamiento de la máquina a la hora de relacionarse con el hombre? ¿Dónde crees que están esos puntos o esas líneas que a lo mejor no deberíamos de cruzar? Es un punto muy complejo.
al mismo tiempo creo que hay películas que nos pueden traer esa sensación, ¿no? De cómo evitar vivir en un mundo tan controlado por tantas máquinas teniendo datos de todos nosotros, que al final somos seres muy manipulables, muy influenciables, que por eso creo que se viene una etapa que no se está considerando todavía. Para mí, yo siempre fui promotor de que en las escuelas nos enseñen comunicación empática, que en las escuelas nos enseñen a emprender, pero ahora creo que tenemos que enseñar a que en las escuelas nos enseñen a no ser manipulados, pero de una forma muy concreta, como trabajando en cómo la tecnología puede ser utilizada para manipularnos a través de los medios, a través del marketing, etcétera, que en realidad esto sucede desde tiempos inmemoriales con la religión, con las religiones, con las políticas, con las creencias, con las ideologías. Pero bueno, me parece que ahora llegó una etapa donde si no nos dejamos, si no hacemos nada al respecto, tiene una capacidad de la inteligencia artificial de adaptarse continuamente, digamos, personas usando la inteligencia artificial o la inteligencia artificial misma en la manipulación, que igual, aunque seamos capaces de educar muchísimo, puede hacer que no lleguemos a ser capaces de detenerlo. Pero quisiera incidir en un mundo donde enseñemos también a esas buenas prácticas, así como en la religión. Me gustaría que se enseñe todas las religiones y un poco las historias de las religiones y sus diferentes perspectivas, porque está bueno entender también la historia desde esa lógica, entender la historia y lo que se viene con la inteligencia artificial. Deepfakes, claro que cada vez son más complejas de entender y que efectivamente hacen imprescindible que a nivel social y a nivel educativo enseñemos a nuestros niños seguro. Bueno, ellos van a crecer ya en ese ambiente y van a entender el mundo de una manera, bueno, pues como es, ¿no? Como es ahora o como va a ser. Pero es verdad que, y es un poquito también el objetivo de este canal y de tantos otros, ¿no? Que estamos hablando de inteligencia artificial, el poner encima de la mesa todo lo que está pasando y el hacer ver y entender a la gente que efectivamente es imprescindible ver hacia dónde va el mundo y qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y hablabas de manipulación, de propaganda creada incluso por la propia inteligencia artificial, y ahí te lo voy a girar un poquito hacia, vale, hemos hablado de la escucha, hemos hablado de la empatía desde la perspectiva de recursos humanos, y la inteligencia artificial o la empatía desde la perspectiva de las ventas. ¿Tenéis también un proyecto preparado para eso? Porque yo como empresario, si tengo que pensar en mis necesidades dentro de la empresa con las que a la hora de comunicar, lo primero es la comunicación interna y eso es recursos humanos, pero lo segundo es ventas. ¿Hay un ejercicio que podamos hacer usando la empatía en el área de ventas? Claro, bueno, un poco como contando también parte de mi historia, ¿no? Cuando entro en esta crisis emocional, mi decisión fue dejar la empresa de música operativamente, sigo en el board, pero dejé de operarla y dije, me quiero dedicar full a proyectos que me den impacto, que me den sentido y con los cuales me sienta como que está fluyendo ese mundo al futuro al que quiero incidir. Y en ese sentido, una forma que me nació, ¿no? Fue aquí estoy.chat, pero ese momento no me daba pasta. Así que dije, bueno, ¿qué sé hacer? ¿Qué puedo enseñar y que puedo ayudar a otros? Que sí me puede dar más pasta. Y ahí nació Regrow. Regrow es una consultora donde enseñamos a empresas B2B a cómo escalar en ventas. Y al final del día, ¿cuál es el secreto principal de Regrow o el camino de escala? Es la empatía. Cómo ser más empáticos a la hora de vender, a la hora de abordar potenciales clientes en LinkedIn especialmente. Y en ese proceso, claro, cuando lanzamos, ya tenemos más de 350 clientes, empresas muy grandes, unicornios o empresas con startups que levantaron inversión, nos contratan y lo que desarrollamos ahora es una inteligencia artificial que aplica nuestros aprendizajes y nuestros conocimientos y lo que enseñamos directamente con AI, se llama Sales Pilot. ¿Y cómo lo usan eso las empresas? ¿Qué hace el director comercial? ¿Lo usa él? ¿Se lo pasa a todo su equipo de comerciales? ¿Cómo se usa? Hoy por hoy sería algo similar a lo que te cuento de empatía.ai, pero con una diferencia. Aquí lo que tú le pones es tu conversación con un potencial cliente o directamente pones un potencial cliente que te gustaría, quieres una reunión con esa persona y lo que te da Sales Pilot es una propuesta del mensaje a mandarle o a responderle basado en lo que ve la inteligencia artificial sobre las data points del perfil del prospecto, tu perfil, y desde esa hace un match y trata de encontrar una forma empática y agradable de abordarlo. Es como casi que imagínate que estás en un evento
corporativo y dices, está el prospecto, bueno, ¿cómo abordo una charla con esa persona, ¿no? Y tienes un informante atrás que dice, bueno, si abordas de esta manera, pueden ser buenas prácticas. Nuestra intención igual no es que eso sea lo que prime. Lo que queremos desarrollar justamente basado en empatía.ai es mucho más un role-playing para aprender a vender basado en este proceso, ¿no? Lo que es empatía.ai, lo que es Aquí Estoy Chat, que sea Sales Pilot, para que te acompañe en tu proceso comercial con otras personas. En empatía.ai me comentabas que lo entrenabais con bibliografía, sobre todo, y en Sales Pilot. Es lo mismo, pero a esa bibliografía le sumamos bibliografía propia. ¿Vale? ¿A qué te refieres con eso? ¿A experiencias propias de cada una de las empresas? Marcos propios de cómo abordamos las conversaciones. Por ejemplo, desarrollamos un método de cómo abordar conversaciones por LinkedIn. No hay libros al respecto, salvo el nuestro. Entonces le incluimos nuestra propia bibliografía de cómo abordamos conversaciones por LinkedIn que funcionan en la época actual. Vuelvo a decir lo mismo que antes, o sea, auguro colas de directores comerciales llamando a tu puerta. ¿Cuál es vuestra barrera de entrada? ¿Cómo vais a hacer que vuestro producto sea difícil de imitar? Al final, creo que esa es una de las preguntas más difíciles con respecto a la introducción de la IA. Entonces, yo creo que mi gran respuesta va a ser la cultura de nuestros equipos. La cultura de nuestros equipos, que sean empáticos los humanos, que llevan adelante, que sean capaces y flexibles de entender cómo ir avanzando e ir mejorando tecnológicamente y en ese sentido como saber servir bien a los clientes. Creo que, volviendo al punto de la inteligencia artificial, yo creo que el gran diferencial de las empresas futuras va a estar basado en la capacidad empática genuina de los seres humanos que están detrás. ¿Por qué digo esto? Porque hoy, por ejemplo, si te llama alguien de un call center y con mis respetos a todo el esfuerzo que hacen las personas de call center por aprender, no por eso, pero hay un entrenamiento y hay una especie de formato, de seguimiento, de cómo tienen que hacer las escuchas, que se vuelve un robot. La persona es un robot, te dice tu nombre 5 veces cada vez que te habla. Te trata de una manera como que tan de libro que eso no es empatía. Eso es seguir un manual y te genera lo que no quieres que genere, rechazo y alejamiento. Cuando tú lo que tienes que lograr y eso solo se logra con algo genuino, al menos desde mi perspectiva. En el caso que me estás diciendo, como tanto con la empresa de empatía.ai como con la empresa de Sales Pilot, ¿ha cambiado cuál es tu funnel de ventas y ha cambiado de alguna manera desde que entra la inteligencia artificial? ¿Cómo funcionas? Mira, en realidad la inteligencia artificial lo que me ayudó en lo que es el funnel de ventas es a mejorar mucho más rápido nuestros A/B testings. O sea, somos medio como, o sea, soy mentor en growth en 500 Startups, que es una aceleradora de Silicon Valley de Estados Unidos, y una de las premisas de del growth mindset es todo el tiempo iterar. Mientras más iteras, más rápido mejoras tus procesos. Con lo cual la IA me está dando como una velocidad para iterar, para decirle, mira, estas fueron las prácticas, ¿qué me recomendarías para mejorar? ¿Cuál saca tu conocimiento de aquí y dime qué conclusiones sacas y dime que, no sé, desde una ad, desde un mensaje en un mail, desde un mensaje por LinkedIn, desde una landing page? ¿Siempre con ChatGPT o usas otras aplicaciones? Soy medio ChatGPT fan, más que nada porque al final, como me baso en una, prefiero saber bien de una, cómo trabaja una y quedarme desde ahí. Probablemente sea mejor si fuera más especialista o tuviera un equipo con alguna persona más especialista y se animara a decir, no, para acá, mejor este, puede ser, ¿no? Pero vamos siempre por OpenAI, ChatGPT. Muy bien. Y, ¿crees que la inteligencia artificial llegará en algún momento a desarrollar emociones? ¿A ser realmente empática? A ver, creo que volvemos al punto de qué son las emociones, qué es la empatía que produce una experiencia empática. Si definimos emociones como, o si los seres humanos al final cuando tienen emociones es neurotransmisores disparándose, generando algún tipo de experiencia química, probablemente una máquina también pueda tener esas experiencias químicas. Con lo cual, si hablamos en términos fisiológicos, lo que es una emoción, probablemente lograremos crear máquinas. Y sí, la pregunta es, ¿no seríamos máquinas nosotros? No lo sé. Pero lo que sí quiero, para mí, profundizar e indagar es,
A mí lo que me interesa es que los seres humanos, tal cual los conocemos ahora, no sé cómo serán en el futuro, cuando interactuemos entre nosotros, seamos capaces de sentirnos comprendidos y sentirnos en conexión. Y eso que si se logra con una máquina, sentirnos comprendidos en conexión. Y si quieres le agrego la otra palabra que es no sentirnos solos. Si lo logra, genial. Yo creo que esto va a ser como, ¿no? Como la tecnocracia o todo el mundo de las, no sé, todos nos fuimos a vivir en urbes, del campo nos fuimos a las urbes, edificios grandes, 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 y de repente dices, no, yo quiero volver a la naturaleza. Yo quiero volver a las cosas más naturales, más, quiero tocar madera, quiero tocar verde, quiero tocar el agua, quiero tocar cosas. Y creo que va a pasar un poco eso, ¿no? Va a haber una fascinación al principio sobre el bot y psicólogos bots. Y no, yo tengo un psicólogo bot que me escucha y no sé cuánto, y la película Her, y me enamoré de un bot, y me enamoré de una máquina, y pseudo máquinas y pseudo humanos o humanoides. Pero yo creo que al final del día, lo artesanal, lo genuino, sin tanto trabajado, sin tanta formalismo, va a ser lo que va a primar y es lo que a mí más me importa que suceda. No sé si se entiende mi punto. Claro, por supuesto. ¿Crees que Empatía.ai, que SalesPilot pueden llegar a ser referentes en proyectos en proyectos del tipo de integración de la inteligencia artificial con, bueno, pues con las emociones, ¿no? Con ese lado más humano? Sabes que a nivel laboral hay como mucho miedo, ¿no? Con la inteligencia artificial ahora que parece que nos va a sustituir a todos, que nos va a quitar el trabajo. Y no sé si tu visión es que herramientas como la tuya pueden convertirse en referente en que el trabajador aprenda esas o desarrolle esas soft skills y pueda adaptarse mejor a un futuro o a un entorno con la inteligencia artificial bien integrada. Total, va por ahí. O sea, al final del día somos artífices de nuestras propias vidas. Obviamente algunos con más privilegios que otros y esa es la dificultad o la gran dificultad. Pero no sé si somos artífices de nuestras propias vidas. Creo que también somos capaces de ir creando, todos como humanidad, los trabajos del futuro que los que queremos crear. Y para mí la inteligencia artificial, y por qué surge la tecnología también, porque hay trabajos que no nos gusta hacer o no nos gusta llegar, pero también hay un mundo, ¿no? Esa película, no me acuerdo cómo se llama, la iRobot o algo así, estamos todos los seres humanos en unos sillones tomando un jugo y andando sin moverse y demás. Hay claramente un aprendizaje ahí de dónde está el equilibrio y dónde está el punto. Yo creo que al final del día vuelvo al punto que para mí vamos a crear nuestros propios trabajos donde la magia esté en que algo nos challengee continuamente. No sé si leíste el libro Flow, bueno, me encanta el libro Flow y al final del día es, ¿no? Como, ¿dónde entramos en Flow los seres humanos? Y un poco lo que pone, para hacerlo de una forma simple, entramos en Flow cuando nuestros challenges o cuando nuestro desafío está a la misma altura de nuestras capacidades o un poquitito más allá, o un poquito más acá. Pero cuando se va muy lejos de nuestras capacidades, entonces se necesita un sobresacrificio y nos sentimos como medio paralizados y nos sentimos... O por el otro lado, cuando nos sentimos tan poco challengeados, tan poco nos desanimamos, no nos motivamos y no nos llega. El desafío para mí es como crearnos nuestros propios ambientes laborales que nos desafíen, pero en ese punto creo que las skills más importantes van a ser las relaciones interpersonales y la capacidad de entender al otro y de poder yo entenderme a mí mismo y poder expresarme de una forma sincera, honesta, transparente dentro de lo que necesite transmitir con el otro, lo que me pasa y lo que me pasa con el otro. Eso es muy potente porque al final efectivamente todo el tiempo estamos en esa cuerda floja, ¿no? De lo que nos parece imposible pero nos reta y nos lleva a intentar conseguirlo, pero si está demasiado lejos nos agota en el camino o simplemente lo abandonamos porque lo vemos no alcanzable, y lo que está por debajo y nos desmotiva o nos aburre o nos quita, bueno, pues esa energía o esas ganas, ¿no? De seguir hacia adelante. En tu caso, tú que has contado, ¿no? Que vienes de un momento de tocar fondo, de llegar al suelo a nivel emocional, y a partir de ahí, ¿cuál es el reto que te planteaste en ese momento y sobre todo cuál es el que te estás planteando ahora de cara a los próximos 5 años? ¿Qué va a ser Juan Pablo Villani dentro de 5 años? ¿Qué van a ser sus empresas? ¿Cuál es?
Mira, en términos prácticos, mi sueño era crear una company builder de impacto, donde usemos tecnología, y ahora digo ya, para disminuir las grandes desigualdades humanas y, en términos positivos, promover el bienestar emocional, humano y planetario. Eso como sería en términos concretos, ¿no? Para no ir a lo filosófico, pero ahora voy a lo filosófico o lo más profundo o por personalmente hablando. Yo quiero vivir un presente continuamente que me dé plenitud. Y en ese me dé plenitud es estar en flow. Y en ese estar en flow hay 3 premisas que yo me dije a mí mismo que voy a respetar siempre. Y de ahora en más voy a respetar siempre, que es: una, es convivir y trabajar con personas con las cuales comparto valores y con las cuales me siento valorado y yo valoro. 2, voy a trabajar y estar voy a dedicar mi tiempo de vida creativa a promover causas que me emocionen y me estimulen, que pueden no ser productivas. Puede ser la causa del arte en sí mismo, pero causas que me emocionen y me estimulen. Y ahora me gustaría contar una cosita de una experiencia con Google. Y en tercer lugar, el tercer punto, que sea autosustentable y me dé económicamente y financieramente paz mental. Porque por más que quiera hacer algo positivo por el mundo y con personas hermosas y guay, si no me da dinero y estoy después sufriendo con pagar la renta a fin de mes, no está tan divertido. Pero después hay una experiencia que tuve una vez que también fue me marcó mucho. Una vez escuché a una persona de Google, no me acuerdo el nombre, que estaba trabajando. La persona tenía un doctorado, tenía un montón de títulos, y estaba trabajando en un área muy especial de Google, y de repente dice que se para y empieza a mirar en su oficina, ¿no?, a todas las personas que estaban sentados, y de repente mira, acá tengo a un doctor de MIT reconocido, del más importante en Estados Unidos en la inteligencia artificial. Acá tengo a una persona con todas personas expertas en sus áreas, que de las mejores mentes brillantes del mundo, juntas ahí, cobrando obviamente sueldos estrafalarios para estar ahí haciendo eso. ¿Y qué estamos haciendo entre todas nosotras? Pensando cómo hacer que la gente haga más clic en una publicidad. Cuando todas estas mentes brillantes, ¿cómo no pueden estar enfocadas en resolver las problemáticas mundiales con inteligencia artificial o con tecnología? ¿Y cómo hacemos que esto sea nuestro próximo paso, ¿no? Y dije, yo no soy tan talentoso como ellos, pero quizás puedo, este tiempo que me queda de vida, dedicarlo a cosas que contribuyan. Con lo cual mi mensaje va más para quien se despierte con algún movimiento interno con esto que les digo. Bueno, para mí es: impulsemos el cambio que queremos en el mundo desde nuestras propias acciones. A veces no es tan fácil como decirlo, sí, lo empiezo a hacer, pero sí creo que es un punto donde la IA nos puede ayudar y le podemos conversar a ChatGPT: me gustaría hacer esto, ¿qué me recomiendas?, ¿no? Y ir ahí en modo coaching, modo socrático, mayéutico, ir llegando a algunas respuestas, y quizás hay nuevos caminos y pueden contar conmigo también. Sin duda, las visiones más optimistas del futuro con la inteligencia artificial apuntan hacia esto que comentabas, ¿no? Hacia una inteligencia artificial que nos ayude a resolver problemas humanos en el campo de la salud, en el campo del medio ambiente, o por qué no, en el campo de las relaciones, las emociones o el bienestar. Así que me parece un grandísimo mensaje y me parece muy, muy potente en cuanto a vocación vital, ¿no? A lo que estás planteando de hacia dónde quieres ir y dónde quieres llevar tu proyecto. Claro, pero hay un punto ahí. Es positivo para mí en términos de que depende de nosotros. Depende de quién está detrás de accionar hacia lo positivo. Porque también habrán personas que quizás accionen hacia otros caminos, quizás entre comillas llamarlos negativos puede ser, no lo sé, pero está en nuestras manos. Con lo cual el futuro es impredecible, pero lo que sí es predecible es, en la medida que no accionamos, los que tenemos cierto deseo de un tipo de mundo, ese mundo no va a suceder. Sin duda, al final el cambio parte de cada uno de nosotros. Y yendo un poquito por ese camino, si tuvieras poder me refiero a poder gubernamental, ¿no? A poder tomar decisiones, ¿cuál sería tu política? ¿Cuál sería tu orientación? ¿Cómo orientarías la inteligencia artificial para conseguir o para dirigirla hacia ese futuro del que estabas hablando? ¡Fua! ¡Qué difícil! Yo creo que continuamente transmitiría criterios base de bienestar y la limitaría bastante. ¿Limitarías? ¿Estás de acuerdo? Sabes que hay como dos visiones también, ¿no? Entre una inteligencia artificial
más controlada, más supervisada, esa visión más europea, ¿no? Más proteccionista, y luego la que parece que es la del resto del mundo, como muy todo abierto, libre uso y que cada una pues tiene sus pros y sus contras. Correcto, yo la limitaría bastante y solo iría como soltando no sé cómo se dice, la canilla para el grifo, a medida que vamos como teniendo como cierta tranquilidad de que los valores fundamentales que hemos conquistado los seres humanos y que estamos como promoviendo cada vez más, por lo menos los valores que yo comparto, ¿no? Y donde haya menos posibilidad de brechas, de desigualdades, como las que ya hay con esta tecnocracia en la que hoy vivimos. Y bueno, que ojalá cuidemos eso, pero la verdad es que no es mi métier, no es mi mundo, creo que conozco muy poco y soy muy ignorante al respecto. Sí, como soy más de la ejecución pero ojalá, ¿no? Por ejemplo, digo, hay algo muy simple, pero no tiene mucho que ver con esto, pero voy a decir algo concreto. Algo muy simple que hoy podríamos hacer la regulación europea, que le está empezando a empujar, y ojalá la empujen en todo el resto de los países, que, por ejemplo, las redes sociales no tengan swipe eterno. Cuando tú entras a Instagram o cuando entras a TikTok, en los Reels, en Instagram, y tú bajas, tienen swipe eterno. Y ese swipe eterno es un gran poder de manipulación. O sea, realmente somos muy manipulados por el swipe eterno, porque es ese pequeño, se llama como snackability, ¿no? Esos que te venden en un kiosco, en un supermercado, esos que te venden allí, bueno, por 10 centavos de euro, esto chiquito, ¿no? No sé cuánto, bueno, ese es el chiquito que después nos confunde. Nació Netflix con las series y lo empezó a hacer. Y si simplemente limitamos ese swipe eterno, disminuiría muchísimo la ansiedad de los jóvenes. Sí, es ese miedo a perderse algo que es hiperadictivo y genera la cantidad. O sea, ¿sabes? Hace 6 años en España, hace 6 años, 3 de cada 10 jóvenes de entre 16 y 29 años sufría problemática de salud mental. Hoy son 6 de cada 10. Si esta estadística sigue y no hacemos nada para detenerlo, serán 9 de cada 10. O sea, y no es... o sea, si no accionamos y dejamos que todos hagan lo que quieran, los chicos están ahí desprotegidos y vulnerables mirando el teléfono. No es fácil no perderse en las cosas. Entonces ahí está la tecnología con el riesgo de manipular si permitimos que al final los que manejan la tecnología lo hagan de una forma donde saben cómo los seres humanos nos dejamos llevar y nos dejamos, entre comillas, engañar o manipular cuando no somos conscientes de algunas variables de nuestro propio comportamiento. ¿Cuál es tu visión distópica, apocalíptica de la IA? ¿Tienes algo hacia donde no te gustaría ir o algo que dices, ese camino me asusta a mí también? Sí, claro, es eso que digo. De hecho, yo di una charla TEDx y al final de esa charla TEDx lo que dije es, corremos el riesgo de que al final, si lo que importa es como el placer y las experiencias sensoriales y como que todo ese abanico de hacia dónde va un mundo, ¿no? O un mundo como que lo que importa es el placer y sentirme libre o no sé cuánto. ¿Hasta qué punto este mundo virtual, etcétera? ¿Hasta qué punto quizás hay un futuro donde tú eliges ponerte en una máquina, quizás medio esta serie, ¿cómo se llama? De Netflix, Black Mirror, ¿no? Tú entras a una máquina y realmente te conectas y te hacen vivir y logras vivir las experiencias más placenteras de una forma eterna. Quizás ese sea el cielo para digamos, esa ideología o esa forma de vivir. Y quizás, de una manera u otra, no es que va a haber un cuarto para eso, pero quizás si no nos dejamos, si nos dejamos manipular, terminemos en un tipo de vida engañosa, donde eso sea lo que prime y no lo que prime sean otras cosas que yo considero más importantes. Claro, bueno, eso nos conduce a vidas hiperindividualizadas en las que todos los estímulos están adaptados para nuestro placer individual y obviamente ahí pierde todo el sentido la empatía porque no nos hace falta realmente. O sea, ya solo tenemos que relacionarnos con la máquina. Y ahí te voy a dejar ya una de las últimas cuestiones y es cuando tú empiezas estos proyectos, por esto que estamos hablando ahora, cuando empiezas estos proyectos de empatía, de el Sales Pilot,
¿Realmente hay alguna, te lo cuestionas a nivel ético? ¿Hay algún momento en el que dices, oye, a lo mejor si tracciono por aquí, si impulso por aquí, puedo llegar a un punto en el que esté fomentando algo que realmente no lo quiero? ¿O ves más positivo que negativo? Sí, en términos Sales Pilot, por ejemplo, le veo la complejidad de que cuando hablamos de ventas, las personas no terminen de entender que el foco y lo más importante es lo genuino. Y yo lo que quiero enseñarte es a ser genuino dentro de un marco de conversación donde ahí viene la hermenéutica. La hermenéutica sería como la capacidad del otro en comprender tu mundo y yo comprender mi mundo. Y a veces hay palabras que te ayudan mejor que otras, pero el problema es cuando usas las palabras como un robot. Y si usas las palabras y lo que te enseño como un robot, o lo que te enseña la IA como un robot, y no la usas de forma como que la aprehendes, ¿no? Y la incorporas y la expresas de una forma como aprendida, entonces corro el riesgo de que al final termines manipulando. Y eso es lo que yo no quiero que suceda. Al menos el problema es que estamos en ese punto. ¿Qué hago? No enseñamos para evitar que algunas personas se aprovechen de esa capacidad empática para manipular a otros, o lo hacemos para ir al fondo con eso y que, bueno, ahí está la problemática, ¿no? Muchas cosas tienen una cara y una cruz. ¿Crees que vamos hacia un mundo donde podemos aprender entonces a ser más empáticos a través de la IA? Absolutamente. Y bueno, pues hacia ese mundo nos encaminamos, hacia ese futuro. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, por habernos contado tu proyecto, es una pasada. Y cuéntanos dónde podemos encontrarte, dónde vemos tu proyecto, cómo te seguimos. Sabemos que estás en TikTok, sabemos que en TikTok estás siempre comunicando, pero vamos a dejar los enlaces en la descripción del vídeo, pero cuéntanos dónde te encontramos. Bueno, me pueden encontrar fácil en LinkedIn, ante todo, que es donde más me pueden encontrar para conversar, etcétera, ¿no? Juan Pablo Villani, con V y Villani. Después en Instagram soy jpb.growth. También las empresas, ¿no? Aquí estoy.chat, es la de aquí estoy, regrow.academy, la de regrow, y empatía.ai, la de empatía. Y me pueden buscar en TikTok, lo mismo, jpb.growth. Así que bienvenidos. Quien quiera conversar y contribuir y pensar juntos también más caminos de impacto con tecnología, feliz siempre de escuchar y compartir ideas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguimos aprendiendo de empatía, de ventas, de recursos humanos y hablando sobre todo de inteligencia artificial, que al final es el leitmotiv de este canal. Nos vemos en el próximo capítulo y bueno, pues esperamos vernos pronto. Un placer y muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Chao, chao.